de selección. Talla, costo y antique, ¿qué es? Listo. ¿Están normalizados los datos de los criterios? Listo. ¿Están normalizados la ponderación de las alternativas? No. Entonces, la alternativa 1 tiene 8 puntos de 1 a 10 con respecto a un criterio que es el tamaño. Este análisis es el que toca hacer en la vida real, que fue lo que ustedes empezaron a hacer con Presto. Normalmente, ¿cómo se hace? Con una lluvia de ideas, con un panel de expertos, con la decisión de los dueños de la empresa. ¿Listo? Y entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Normalizar. La normalización está aquí. Tenemos un dato que es F64. Y entonces, así como les hice ahorita, esto es 8 por 8, 4 por 4, la sumatoria de los cuadrados, la potencia de un medio, o sea, raíz cuadrada. ¿Sí o no? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Ok. Entonces tenemos la raíz cuadrada de esa sumatoria. Ahora, ¿qué hago? El valor, el dato sobre la sumatoria, perdón, sobre la raíz cuadrada de la sumatoria al cuadrado de los datos. Y entonces, aquí está normalizada. Tenemos nuestra tabla normalizada, ¿sí o no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar la F max y la F mínima. Primero, la F max y la F mínima se toma en relación a cada criterio. ¿Listo? Facilito hasta ahí. Entonces, el F max, ¿qué significa? Coja el mayor valor de las alternativas. Volvemos a decir, ¿qué significa la F? La F, la mejor solución. ¿Sí? F más o F asterisco o F maximizar, ¿qué significa? La solución óptima, la solución ideal. ¿Vamos a entender? Normalmente no es la misma. La solución del ejercicio no es la solución ideal. ¿Vale? Entonces, como es la solución ideal, yo esperaría coger de las tres alternativas, pues el mayor valor. Y si voy a la peor alternativa, pues cojo el menor. Simple lógica. ¿Sí o no? Así por cada uno de los criterios. Y entonces, por aquí, colocamos lo mismo que les mostré ahorita en la presentación. Está aquí. Lo que acabamos de explicar. ¿Listo? Sencillo. Si alguno se pierde, me dice. ¿Cómo? Creo que ya está en plataforma. Si no, tranquila que yo les subo la presentación y es que lo hago. Entonces dice, oiga, ya tenemos el máximo y el mínimo. ¿El siguiente paso cuál era? Sacar el S, ¿Cuál era? el SJ y el R. Exacto. Para determinar el SJ, o sea, este S y este R, yo necesito un conjunto de datos. Entonces, ¿estos datos qué son? Por allá
nosotros hablamos de una formulita y me decía el W sub I se multiplica por el F sub I máximo menos el F sub I J sobre el F sub I máximo menos el F sub I mínimo. ¿Sí o no? ¿Qué es esta? Tengo un más, el dato, tengo el más menos el menos. Vamos a mirar cómo nos quedó acá. Yo entonces aquí tengo B16 menos B16 dividido B16 menos B17 multiplicado por B19. ¿Eso qué quiere significar? El B16 y B16 es el F máximo, ¿cierto? Sobre el F máximo menos el F mínimo. Hasta aquí, bien. ¿Y ese B19 de dónde salió? ¿Cuál es? El 5. El peso del criterio. ¿Listo? Vamos a mirar este de acá. ¿De dónde salió? Del peso del criterio. ¿Cambió? C16, ¿qué es? El valor máximo. El C12, ¿por qué colocamos el C12? Porque la fórmula que me dice es el F y J. Ese F y J, ¿dónde está? A ver, ¿y este? Y entonces el primero, ¿por qué me dio C16, C16? Ah, porque el valor máximo era el primer dato. Entonces, ¿el F y J cuál es? La matriz normalizada. ¿Listo? El dato F y J viene de la matriz normalizada. El F máximo J viene del valor máximo de cada criterio y el F mínimo viene. Entonces, ¿cómo sacamos esta ponderación? Fácil, cogimos el dato de la matriz normalizada, hicimos una formulita con el máximo, con el mínimo y lo multiplicamos ese resultado por el criterio, por el peso del criterio. Y entonces ya tengo mi matriz resultante. Y ahora, ¿qué es la S? La sumatoria de eso. Tengo la sumatoria de estos productos. ¿Difícil? No, viéndolo así ya no. Pero más de uno sí. Quema la cabeza buscando esa información. ¿El R qué es? Máximo. Máximo. El valor máximo El rango sí. es. ¿Cómo es la fórmula? Ah, es la misma operación, Pero es el máximo. pero escoja el máximo. ¿Qué representa la S? La distancia. La distancia entre la solución ideal y la mejor solución. Perdón, la mejor solución con respecto a la solución ideal, a lo máximo, al óptimo. Y el R significa Con el mínimo. La distancia. la distancia entre la mejor solución con respecto al peor escenario. Entonces, con respecto a esto, estamos a la misma distancia.
Con respecto a esto, estamos en, ¿sí? No. Estamos más alejados de qué? De la mejor solución. Y en la tercera alternativa, igual. Tenemos más distancia entre la entre la solución óptima, entre la alternativa 2 y la alternativa 3. Paradójicamente, también tenemos mayor distancia con respecto a la peor solución, al peor escenario. ¿En cuál alternativa? En la 2. ¿Sí ven? La distancia de la alternativa 2 con respecto a la peor solución es la mayor. Entonces, si nosotros somos conservadores, vamos a tomar una decisión teniendo en cuenta que la alternativa 2, es la que menos probabilidad de quiebra tiene, o de pérdida tiene, o de riesgo tiene. ¿Sí? ¿Cuál es la que más riesgo tiene? La primera. Está muy cerca de fallar como de crecer. Sí. ¿Cuál es para ustedes ahí, cuál es la mejor alternativa? La 2. ¿La tercera? Bueno, vamos a mirar. Dice, ¿dónde se representa que las distancias de las alternativas? Ya lo hablamos. Siguiente. Vamos a hacer la ponderación de Q. La ponderación de Q, ¿cómo lo hace? Ay, mira, aquí dice paso 3. Dice, la ponderación de Q, estamos cogiendo el B. ¿Se acuerdan de qué es el B? Es la posición del decisor frente al riesgo. ¿Qué riesgo está dispuesto a asumir? ¿Mayor riesgo, menor riesgo o tomar una decisión neutral? Entonces, cuando dice la teoría que le ponen 5 porque quieren ser neutrales, ¿cierto? Entonces, ese B es 0,5. Entonces, si yo en algún parcial, en algún ejercicio les digo que el riesgo va a ser de 7, ya sabes, 0,7. ¿Listo? Ya tienen la fórmula, entonces es el SJ menos el SJ asterisco, entendiendo que el SJ asterisco es el menor de los SJs. ¿El S sub J qué es? ¿Qué es el S sub J? Pues este que está aquí arriba. Estos son los S sub J. ¿Listo? R sub J. Y entonces a usted le dicen, oiga, ¿cuál es la fórmula entonces? Se ve compleja, ¿cierto? Pero no. Si ustedes entienden qué es el B, ya la tienen clara. Si tienen en cuenta cuál es el S sub J, Sí. el S sub J de la primera alternativa, menos el S asterisco, que es el menor de los S sub J. Eso lo dividen. ¿Menor o mayor? El S asterisco es el menor. Lo que está. Mínimo. Simplemente es que sigan la formulita. Y ese menos es el máximo. Ese menos es el máximo de los SJ. Menos, entonces, es el S sub J menos el menor valor, eso dividido en la diferencia entre el mayor menos el menor S sub J, más el producto de 1 menos el riesgo asumido,
1 menos 0.5, factor de RJ, si están cogiendo la primera alternativa, es el primer RJ, menos que el RJ asterisco es el mínimo. Entonces cuando vean asterisco, mínimo, cuando vean menos, Máximo. máximo. Y ustedes empiezan. Aquí tienen los R sub J de la primera alternativa, de la segunda alternativa. Señor. Ya no se va a ¿Me puedes dejar la primera? Pero aquí está la fórmula. ¿Ves? ¿Sí? Listo. ¿Ya? Y entonces le dice, oiga, ahora sí, ya que tiene S, R y Q, organiza su matriz QSR y vamos a tomar la decisión. ¿Cuál es la decisión? Paso 4. Vamos a jerarquizar las alternativas organizando según los valores de orden decreciente. Los resultados obtenidos son 3 listas ordenadas. Proponga como solución de compromiso la alternativa A1, la cual es la mejor de todas según medida Q mínimo, si cumplen las siguientes dos condiciones. ¿Cuál es la solución? El que tenga el menor Q. ¿Cuál es el menor Q? 0,10. ¿Cuál es el menor Q? A1. A1. Pero le dice, oiga, solo si cumple las siguientes condiciones. Si no, si este A1 no cumple con alguna de las condiciones, continúa el otro. ¿Cuál sería el otro? La 3. Y por último, la 1. ¿Listo? Estos son los datos de análisis que empezamos a hacer aquí. Que yo les dije, creo que usted fue el que dijo que la mejor era la alternativa 3. ¿Sí? Entonces, ya sacando la relación de Q, nos dice que la mejor alternativa es la 1. ¿Por qué? Porque el Q es el menor. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las alternativas? Primero, la ventaja aceptable de Q con respecto a la alternativa elevado al cuadrado menos la alternativa, bueno, la primera alternativa tiene que ser mayor o igual a dq, donde dq es igual a 1 sobre j menos 1 y A2 es la alternativa que ocupa la segunda posición en la lista ordenada por el valor de Q. ¿Qué significa eso? A2, ¿cuál es? A2, ¿cuál es? Entonces, si yo tengo A1, ¿cuál es la mejor? A1. ¿Cuál es la segunda? 3. ¿Y cuál es la tercera? Entonces, ¿qué le está diciendo? Oiga, formato, ¿dónde está? Listo. Entonces, ¿cuál es el orden de las alternativas ya con Q? Le está diciendo el orden de las alternativas de Q. Entonces, anoten esos valores para que vayan haciendo la relación y me digan si sirve o no sirve. Listo.
¿Listo? Primera alternativa. Esta diferencia da ¿cuánto? La primera alternativa con respecto a la segunda alternativa. ¿Cuánto da? 0,084. Y la fórmula dice que esto tiene que ser mayor o igual ¿a qué? Que ese es el costo. A 1 sobre 3 menos 1. ¿Por qué 3? ¿J cuánto es? Recuerda que J, ¿qué significa J? Los datos que puede tener la columna. Las tres posibilidades, las tres alternativas. Entonces, si tenemos 5 alternativas, son 5J. ¿Difícil? No. Pero si la tienen clara, mucho mejor. ¿Listo? Entonces, 1 sobre 2. Un medio. ¿Esto es mayor o igual? Entonces miren por acá. Volvemos a la fórmula. Ay. Ventaja aceptable. La diferencia entre A2 menos A1, ¿cuánto fue? 0.84. Q2 menos Q1. ¿Sí o no? ¿Sí me entienden por qué? Sí. Ok, por el orden de este lado. Este es el orden de importancia de los Q. ¿Por qué? Porque el Q se toma la decisión de acuerdo al menor valor. El menor valor de Q es la mejor solución continua. ¿Listo? Entonces, por eso dice Q2 menos Q1. ¿Cuánto da eso? 0.84. Perfecto. Es aceptable la ventaja si eso es mayor o igual a dq, donde dq ya aplicamos. Y es la alternativa que ocupa la segunda posición en la lista ordenada de valor de q. En valor de q toma la mejor alternativa, ¿sí? Ya lo hablamos. Listo, perfecto. Y la B, estabilidad aceptable en la decisión. La alternativa 1 debe ser también la mejor en las listas de S y o R. Y entonces vamos a mirar. Este Q1 es la mejor en esto, sea en S o sea en R. Mejor quiere decir más cerca a 0, ¿sí? ¿Cómo? Mejor quiere decir más cerca a 0. Más cerca a la solución ideal. Bueno, a la solución del ejercicio. Entonces dice A1, ¿cuál es A1? 0.1 está más cerca a 0.3 o a 0.45. Este A1, ¿a cuál está más cerca? De todos estos 6 datos. Al 2. 25. Este punto 1, lo más cerca que tiene es este punto 3. No. No, 50. ¿250? Sí. No, en la 388. 0,1. Ah, pero en las dos. En R. En eso y en R, ¿no? En R lo más cercano es este. Sí. Y en S, A 3. 0,3. listo.
Entonces mire la segunda opción. Le dice, para que esa alternativa 1 sea aceptable si se cumplen las siguientes dos condiciones. La ventaja, la diferencia de A menos 1 es mayor o igual a la división que hicimos. Y A2 es la alternativa que ocupa la segunda posición en la lista ordenada. Entonces, ¿cuál es A2? Aquí tenemos. Solo si se cumplen las dos. ¿Aquí se está cumpliendo? Punto 0.84 es mayor o igual a punto 5. No. ¿Qué quiere decir? Que aunque se cumple la segunda, La primera no. no se cumple la primera. ¿Qué tiene que hacer? Ya, esta no es la mejor alternativa. ¿Cuál sigue? A3. A3, porque es la segunda posición de Q. Sí. ¿Yo no? Entonces volvemos a decir, esto es con A1. Vamos a tomarlo ¿con qué? Con A3, ¿sí o no? Entonces dice, la diferencia entre el Q2 sería este, menos el Q1, que sería este, ¿cierto? ¿Cuánto es? Es punto 816. Esto es A. ¿Eso es mayor o igual a 0.5? Sí. Listo. Ahí vamos bien, ¿sí o no? Y la siguiente, A2 es la segunda mejor opción. Y ahora, este punto 184 tiene como máximo alguno de los, tiene como mayor cercanía algún S o algún R. Es decir, ¿cuál es el valor más cercano a 0.84? 0.300 en S, ¿sí o no? Y punto 250. Ok, ¿se cumplen las dos opciones? Sí. Punto 816 mayor o igual que 5 y A3, la mejor opción es la R.